23. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que de una u otra manera nos hace protagonistas a prácticamente todos. Todos quienes compramos alguna vez un CD en las calles, un DVD, una película. ¡Ah, caramba! Ya salió en calidad DVD, señora, llévese. Es la última película que se está difundiendo. Ahí tiene la película de Paolo Agassi, de San Ginés. Llévese. 3 pesitos le cuesta. Somos parte responsables de lo que está pasando con la industria musical, cinematográfica, la industria literaria en nuestro país, porque estamos acostumbrados a comprar productos pirata, productos truchos, que definitivamente dañan a nuestra industria porque no entienden, no comprenden el significado de lo que es la parte creativa, el concepto, hacer toda una composición cuando se trata de música, la preproducción, la producción, la postproducción, grabar un disco, cuánto cuesta sacarlo al mercado, la promoción. No consideramos absolutamente nada de eso y vamos matando una industria que en algunos países, ¿no es cierto?, tiene una magnitud muy importante dentro de lo que representan sus ingresos. Andamos mal, pero tenemos que reflexionar porque podemos estar mejor si todos actuamos más conciencialmente para luchar contra esa dañina piratería que nos absorbe a los bolivianos. Hoy hablamos del tema, así que sean todos ustedes bienvenidos, amigos de todo el país. Estamos comenzando hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. A ver, nos vamos a ir a los datos, Víctor Hugo. En América Latina hay 3 países que ocupan o que sufren mayor cantidad de piratería en los 3 primeros lugares: Chile, Venezuela y Argentina. Pero no se alegre respecto a nuestro país. Si bien no estamos en los 3 primeros lugares, Bolivia se encuentra en la lista secundaria de vigilancia, en aquellos países que definitivamente tienen que realizar un trabajo urgente para poder erradicar todo este delito y no estar pronto ocupando uno de esos 3 primeros puestos. Por eso es tan importante el tema de hoy. Tenemos que hacer una fe de ratas, evidentemente. Una disculpa, porque evidentemente hemos promocionado el programa de hoy con un dato erróneo, indicando que Bolivia ocupa un primer lugar en el tema de la piratería, lo que es absolutamente falso, errado. Lo admitimos, pero precisamente hoy vamos a darles todos aquellos datos, aquellas cifras que nos permitan entender la realidad de la piratería, que si bien no somos primeros, es tremendamente dañina en nuestra economía, en nuestra sociedad. Y para corregir y brindar mayor información respecto a ese dato, en realidad es China el país que ocupa el primer lugar en lo que se refiere a la piratería global. Y son datos proporcionados justamente por organizaciones gubernamentales de Estados Unidos. Así es. Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Paola, Víctor Hugo, buenas noches. Familias bolivianas, sean todas bienvenidas a una nueva entrega de Hora 23 y también sean bienvenidos a las redes sociales que ya están habilitadas para que ustedes puedan participar, mandarnos sus opiniones y las dudas que tengan respecto al tema que estaremos abordando en unos minutos más junto a nuestros invitados. Están cordialmente invitados a participar, ya sabe dónde: Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23 Bolivia. Vamos a ver las publicaciones de la noche. Piratería, ladrones silenciosos. El negocio de la piratería mueve unos 40 millones de dólares al año en Bolivia. Hashtag que les va a dirigir a todas nuestras publicaciones: no a la piratería. Bolivia en la lista secundaria de la piratería global, según Estados Unidos. La piratería provocó el cierre de 15 editoriales y librerías en 11 años. Vamos con el siguiente cuadro. Editoriales, música y cine son las industrias más afectadas por la piratería en Bolivia. Esta es la pregunta que hemos preparado para ustedes esta noche. ¿Cuál es su opinión sobre el incremento de la piratería en nuestro país? La piratería en nuestro país no solamente viola la ley 1322, también ha dejado sin trabajo a muchos artistas y empresas que tuvieron que ser cerradas. Hace mucho tiempo que la piratería se encuentra en distintas calles de nuestro país.
básicamente sin ningún control. La misma ha provocado que muchas disqueras, por ejemplo, que pagaban derechos de autor, hayan quebrado. La piratería afecta de gran manera no solo al artista, sino también a los compositores y a los autores. Las empresas disqueras que principalmente ven violados sus derechos se privaban de recibir recursos y limitaban su trabajo, teniendo temporalmente que echar a algunos de sus trabajadores a la calle y posteriormente muchos de ellas cerrar. Recordemos que en Bolivia existe la Ley 1322. Las instituciones como la Policía Boliviana, la aduana, impuestos y los municipios tienen que actuar en base a esta ley y decomisar aquel material que es ilegal. Sin embargo, hemos notado que muchas de estas entidades no cumplen precisamente con su trabajo, dejando desprotegidos a los artistas y a quienes hacen producción en nuestro país. Recordemos que el fruto del trabajo de los artistas nace en una grabación. Quizás el trabajo de preproducción, en el caso de la música, la composición de canciones, y en el caso de las películas, la producción de estas. Pero vemos muchas de nuestras películas, por ejemplo, en las calles de La Paz, y a la gente en este último tiempo se ha olvidado de comprar, por ejemplo, películas originales, decidiendo asistir a cualquier calle del centro, en cualquier capital de departamento, y encontrar la película favorita o su canción deseada en un CD pirata. Recordemos que la ley de derecho de autor regula los derechos subjetivos de un autor sobre su obra y que este es producto del intelecto humano, además que presenta individualidad y originalidad. Esta puede ser literaria, artística o científica. La obra está protegida desde su creación sin necesidad de cumplir ninguna formalidad. Pero en el Estado boliviano, en el último tiempo y desde hace muchos años atrás, que nadie vela por los artistas, razón por la que la piratería ha ganado básicamente esta batalla. Bueno, la piratería. Así que hoy vamos a hacer un mea culpa porque lo dejábamos muy claro. Se han cerrado muchas editoriales, se han cerrado muchas empresas discográficas. Es increíble. Algunas tiendas la única empresa discográfica que en el país vende tres discos alguna vez al día. Por Dios. ¿Y cuántos compra usted de esos CDs piratas para disfrutar plácidamente su fin de semana? Por lo menos unos 3, 6 CDs, 3 en 10 por ahí. Tenemos que sentirnos mal porque eso está matando a nuestra industria, está generando más desempleo y nos va definitivamente alimentando indebidamente las aspiraciones que como bolivianos tenemos y además las que tenemos sobre nuestro país, más allá de lo individual. Para hablar de este tema de la piratería, su impacto en el mundo, $600 mil millones mueve en el mundo, es impresionante. Hemos invitado hoy a dos personas que son autoridad en la materia y quiero presentárselos ya de inmediato. Por temas de cámara voy a comenzar primero con el diputado Norman Lazarte, es diputado por el departamento de Tarija. Ha colaborado el diputado en debates, seminarios con artistas de su departamento para la defensa de los derechos de autor, porque en Tarija, como en todo el país, están muy afligidos. Diputado, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches y de verdad es un gusto poder compartir esta problemática que está quejando a todas las personas que por vocación se dedican a este tema de la cultura, de la producción intelectual, a los músicos y bueno, y los datos que por supuesto nos reflejan a través de las estadísticas es muy alarmante, muy preocupante, pero además es desmotivador para aquellas personas principalmente que se dedican al arte escénico, a nuestros artistas, nuestros cantantes. Y bueno, y Tarija se ha caracterizado además por ser un departamento que es la cuna de la música, del folclore. Es un generador de grandes talentos. Bueno, enseguida nos va a dar todos los detalles de las acciones que están encarando particularmente en Tarija en la materia. Quiero presentarles también a nuestra siguiente invitada. Es la doctora Gabriela Arancibia, es profesional en derechos de autor del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, que ya está con nosotros. Gabriela, qué gusto tenerla acá en Hora 23. Buenas noches. Muy buenas noches, Paola, Víctor Hugo, distinguido diputado. A nombre del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, agradecemos el espacio que nos brindan para socializar la temática de la propiedad intelectual, el derecho de autor y también la propiedad industrial, ¿no? Y activar todos los mecanismos de protección que existen en nuestro país para hacer prevalecer los derechos de autor. Muy bien, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos esta noche. Diputado, bueno, es difícil, ¿eh? En nuestro país es como que estamos acostumbrados o a ponernos ropa medio uso o la ropa china que entra de contrabando, por ahí la peruana, ropita baratita, todo baratito. Y también nos ocurre con la música, ¿no? Nos ocurre con las películas, nos ocurre con los libros, comprar productos truchos.
como que nos estamos definitivamente autoflagelando permanentemente. ¿Cuál es la evaluación que desde el legislativo se ha hecho en la materia, que se ha trabajado en su región también sobre el tema? ¿Cuál es la inquietud de los artistas, de los músicos, de los escritores sobre este tema de la piratería? Bien, por supuesto que la evaluación no puede ser positiva, ¿no? Lo decíamos a un inicio, esto más allá de la connotación económica es una cuestión que desmotiva a aquellas personas que han dedicado su vida, por ejemplo, al tema de la música, al tema del arte, al tema de la producción de libros, la producción intelectual. Y mire, sin ir lejos, a una cuadra de acá tenemos una calle Comercio, tenemos una calle Tiquina, que si usted en este momento recorre esas calles va a estar llena de vendedores de CDs piratas. Bueno, es una ¿no? cuadra de Palacio de Gobierno, Además, a una donde usted trabaja, en el Palacio Legislativo. Y claro, y aquí tiene que entrar, y con seguridad la doctora más adelante nos va a poder colaborar también en esto, la presencia del Estado, ¿no? Como Estado, para proteger a nuestros autores, pero además para hacer cumplir las normativas que hay en nuestro país. No nos olvidemos que la piratería, la venta, la distribución está tipificado también en el Código Penal y se establece sanciones además para aquellas personas que se dedican a este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las personas que venden, que distribuyen, y así lo dice el Código Penal, que podrían ser fácilmente todas las personas que están en estas calles que les habíamos mencionado, hay una pena de dos meses hasta 3 años. Claro, muchos nos dirán, no tiene eso una relevancia significativa porque no va a entrar a la cárcel, pero claro, y ahí también tenemos que hacer, y lo reflexionábamos en el departamento de Tarija con algunos compañeros que se dedican a este tema, tampoco hay el acompañamiento por parte del artista, pero fundamentalmente es el Estado el que debe hacer cumplir las normativas que hay, y lamentablemente eso es algo en que le estamos fallando, no de ahora, sino hace mucho tiempo atrás, y no vamos a echar la culpa a un gobierno en particular, ¿no? Entonces, como este y en otros temas también, en nuestro país existen las leyes para todo. Lamentablemente no se las cumple. No hay los mecanismos para poder hacer cumplir estas normativas, que con seguridad se va a afectar a muchas personas, por supuesto, porque son muchas las personas que llevan el pan de cada día a sus hogares por la venta de estos productos, principalmente los CDs, ¿no? Y la producción o la reproducción y las famosas fotocopias de los libros, por ejemplo, que se tienen. Pero hay que velar por el bien mayor. Sin duda. Y nuestro país tiene que poner principal énfasis en este tema. Bueno, nos referíamos a la piratería en lo que son los libros, la música, videojuegos, la piratería que afecta tanto a nuestros artistas, que es un sinfín, doctora Gabriela Arencibia. De todos esos tipos de piratería, ¿cuáles son los que más se expandieron en estos últimos años? Y desde el CENAPI, ¿cómo se trabaja justamente para luchar contra este delito que tanto afecta al crecimiento económico de nuestro país y además a las innovaciones? Claro que sí, para contextualizar, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institución pública, desconcentrada, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con autonomía de gestión tanto administrativa, técnica y legal, ¿no? En ese marco cuenta con 2 direcciones técnicas operativas. Una es la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Que otorga protección a todas las obras literarias, artísticas, científicas. Y por otra parte está la Dirección de Propiedad Industrial, donde nosotros registramos nuestras marcas, nuestras patentes de invención, nuestros modelos de utilidad. Ahora bien, ya abarcando el tema de lo que es el derecho de autor y la piratería, también contextualizar una diferenciación entre conceptos, ¿no? Plagio y piratería, ¿no? Entendemos por plagio a lo que es la copia, ¿no? La apropiación indebida, total o parcial, de una obra que no nos pertenece y la hacemos pasar o simular como propia. Y piratería es la reproducción no autorizada de una obra que se encuentra protegida por el derecho de autor. En ese sentido existen varios tipos de piratería, ¿no? Puede ser física, como decíamos bien, la fotocopia, el escaneado, etc. O digital, cuando nosotros cargamos una obra protegida por el derecho de autor a distintos portales web, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vulneración al derecho de autor es, como bien decía el doctor, un tipo penal. Sin embargo, el Estado, como CENAPI,
como entidad competente para administrar este régimen, tiene mecanismos de protección para todos los autores y autoras bolivianos y extranjeros, ¿no? En ese contexto, podemos hablar de el primer instrumento legal que tiene el autor es el registro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la entidad competente que es el CENAPI, lo va a declarar, lo va a reconocer como autor y titular de una obra. Autor, la persona que crea la obra, y titular, quien tiene los derechos de uso y disposición de la misma, ¿no? Ahora bien, con ese instrumento legal, el autor va a estar seguro de su creación, ¿no? El derecho de autor tiene una vigencia de toda la vida del autor más 50 años, ¿no? En nuestra legislación. Como segundo mecanismo de protección, el autor tiene la herramienta de conciliación y arbitraje, ¿no? Que es un medio alternativo de solución de controversias que se encuentra dentro de la competencia del CENAPI, donde la directora de Derecho de Autor va a actuar como un tercero imparcial para tratar de resolver estos problemas, ¿no? Relacionados solamente a la materia de derecho de autor y derechos con eso. Entonces, obviamente, como es una sede de conciliación, existen dos posibilidades, ¿no? Una, que se llegue a una conciliación pronta y oportuna, donde el autor se sienta respaldado por nuestra institución, y la segunda, obviamente, que fracase. Si esta vía fracasa, el acta que se emite fruto de esta conciliación también se constituye en un medio de prueba para iniciar las acciones penales, que en este caso sería el artículo 300, la configuración del delito al 362, que es delitos contra la propiedad intelectual, ¿no? Que, como bien decíamos, tiene una pena privativa de libertad que es de 3 meses a 2 años. Ahora, bueno, nos está dejando claro lo que establece la norma, la ley que en Bolivia protege a los autores. Para abreviarlo, ¿no es cierto? Derecho patrimonial que le permite obtener compensación financiera por el uso y la explotación de su obra, publicación, reproducción, venta y otros. Uso de las obras debe hacerse siempre con el consentimiento del autor y la protección de la obra que abarca toda la vida hasta 50 años después de su muerte. Pero bueno, o sea, la norma protege evidentemente al autor, al creador de una obra, y eso está registrado. Pero, ¿por qué vemos, doctora Arancibia, tantos libros precisamente piratas, tantos CDs piratas en las calles, como decía acá el diputado, ¿no es cierto? Si hay una ley que protege a los autores, o sea, ¿qué está fallando para que, habiendo una norma, sigamos viendo que la piratería prácticamente está a cada paso que damos? Precisamente el CENAPI, como entidad competente, instaura ciertas políticas de promoción y difusión, que consideramos que el tema educativo es la principal herramienta dentro de nuestro ámbito, ¿no? Es por eso que el CENAPI desarrolla distintos programas en beneficio de toda la población, no solamente de autores caracterizados, ¿no? Sino que vamos desde los más pequeños, y es por eso que tenemos el programa Mi Primera Obra, Mi Primer Registro, que es un programa educativo que trata de que niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas de 8 a 18 años conozcan y valoren también su trabajo. Es un plan, bueno, muchos países han trabajado en esto, ¿no? En las escuelas, para comenzar a formar una generación antipiratería, conciencialmente dispuesta a luchar contra la piratería, porque hay que trabajar en las escuelas. Claro. O sea, los resultados no van a ser inmediatos. Claro que sí, nosotros consideramos este plan una herramienta educativa que abarca a los niveles inicial, ¿no? 8 a 18 años, porque también tenemos autores los niños, niñas y adolescentes son autores del presente y van a ser autores del futuro. Y ellos también deben aprender a valorizar que detrás de una fotografía, de un texto, de una canción, etcétera, hay un autor, ¿no? Y se debe dar el reconocimiento como tal. Por eso la importancia de la cita bibliográfica, ¿no? También esas son algunas temáticas que desarrollamos como institución en los más pequeños. También tenemos el otro programa, que es el concurso denominado Mi Creación, Mi Derecho, Mi Propiedad, que se trata de que en este caso el grupo objetivo del programa son universitarios, ¿no? Universitarios a nivel nacional, que aportan al desarrollo cultural de nuestro país a través de la creación de obras literarias y periodísticas, ¿no? Entonces, este es un trabajo
de todos los participantes que han participado en la primera versión. En el año 2015, el 2016 se ha dado continuidad a este proyecto y actualmente también estamos trabajando para la tercera versión, ¿no? Entonces consideramos que una de las políticas promotoras en beneficio de toda la población es instaurar programas educativos, ¿no? Y la segunda, que es quizás la más difícil, que es tocar puerta por puerta, dar el asesoramiento personalizado, legal y técnico a todos los autores, porque el principal problema de la piratería, plagio, etcétera, es el desconocimiento. Muy bien. Diputado, ahí la doctora nos hablaba un poco acerca de lo que es generar conciencia en la población para poder erradicar la piratería. Según su punto de vista, ¿qué otros aspectos juegan un papel importante actualmente y están contribuyendo a que la piratería se desarrolle cada día más y más? A ver, pero claro, es importante el trabajo que realiza esta institución, pero eso no resuelve el problema. Por eso yo le decía a un principio, no hay presencia del Estado. ¿En qué sentido? Vamos a trabajar en promocionar, y esto está principalmente dirigido a los futuros autores, pero ¿qué hacemos con los que distribuyen y los que venden esta clase de productos? Claro, yo le voy a enseñar a mi niño que si él escribe una obra, la vamos a registrar, tiene que defender su obra. Pero esa misma conciencia tiene que estar dirigido, o ese mismo programa debería estar dirigido a la sociedad en su conjunto, para que esa sociedad además no reconozca el trabajo que están haciendo estos artistas, si vale el término, por utilizar solamente un género. Mire, y vuelvo otra vez al ejemplo de la cuadra de aquí arriba. Si usted compra un CD de música, ¿no?, le está plagiando no solamente a un autor, porque ahí encuentra hasta de 300 canciones, ¿no? Entonces, no hay una política o un mecanismo, por lo menos no lo hemos visto hasta el día de hoy, que el Estado lleve adelante para evitar esta venta ilegal, porque desde mi punto de vista la considero así, porque se está plagiando el trabajo de nuestros artistas. Diputado, ¿hay alguna cifra de más o menos cuánta gente se está dedicando en el país a este tipo de comercio ilegal de CDs piratas, libros piratas, estos que vemos en las calles? ¿En el legislativo se ha hecho algún trabajo al respecto? Mire, lamentablemente que yo conozca, ¿no?, y lamentablemente también desconozco esa cantidad, pero es mucha la gente que se dedica. Por eso hay que trabajar en una política integral. También hay que dar alternativas a esta gente que de una u otra forma está buscando un sustento, y un sustento además, lo diremos, sano, porque no se está dedicando a malas cosas. Pero dentro del legislativo, por ejemplo, estamos trabajando en tratar de encontrar el mecanismo legal. Y una de esas propuestas, por ejemplo, que nos hacían justamente los artistas de Tarija es endurecer las penas. Ahora, una propuesta que, por ejemplo, en España se está manejando es la de la creación de una fiscalía especializada, ¿no?, en la lucha contra la piratería, porque este problema, y lo estamos viendo por los datos que nos dio Paola, ¿no es cierto? No es solamente de Bolivia, no, por esto supuesto. Es mundial, y estamos en una segunda categoría, ni siquiera en la primera, y ya dimensionamos el impacto que tiene en nuestro país la piratería. China, que es el primero, pues por Dios, o sea, ahí se piratea absolutamente todo, ya hay una conciencia plena en China, tienen penas hasta de 6 años de cárcel en China para los piratas, pero tampoco ha resultado. Entonces, en España propone la creación de una fiscalía especializada en la lucha contra la piratería. ¿Eso podría de alguna manera en el país también ayudar en esta lucha, hacerla más efectiva? Totalmente de acuerdo. A diario nosotros auxiliamos también a la vía ordinaria judicial tras la emisión de certificaciones, órdenes judiciales, exhortos. Entonces nosotros también otorgamos lo que son los medios de prueba. Sin embargo, existe la necesidad de que existan órganos especializados, fiscales especializados sobre la materia, peritos en lo que es la temática de la propiedad intelectual, ¿no? Porque a veces existe confusión en estas dos ramas. Sin embargo, el SENAPI también establece mecanismos de información a todos los usuarios, es decir, que el único requisito es que tengan la predisposición de acudir a nuestras oficinas a nivel nacional y solicitar una capacitación, una charla, porque ese es nuestro trabajo como SENAPI, ¿no? El socializar. Ahora bien, en el tema de las políticas que se gestionan para eliminar lo que es la piratería y el contrabando,
comentarles que actualmente se está gestionando, que se está llevando a cabo el convenio bilateral entre Perú y Bolivia sobre la lucha con el contrabando y la piratería, ¿no? En ese marco se está tratando de dar solución a estos problemas técnicos y no solamente es CENAPI uno de los entes, ¿no? Sino que es transversal. Está aduana, está CENAPI y otros organismos también estatales que están conscientes de que existe piratería en Bolivia, existe contrabando, etcétera, marcas falsificadas y demás, pero se están realizando las gestiones conducentes a frenar este tipo de lesiones, ¿no? Doctora, el CENAPI trabaja muy relacionado con lo que son las denuncias. ¿Con qué frecuencia se realizan estas denuncias? ¿Hay gente que realmente está denunciando todos estos actos relacionados con lo que es la piratería? Claro que sí. Como decíamos, generalmente el uso no autorizado de la obra es el principal motivo al que acuden los autores, ¿no? Es por eso que inician una solicitud de proceso de conciliación y arbitraje en sede administrativa para que se pueda resolver este conflicto, ¿no? En el CENAPI. Pero se realizan estas denuncias con frecuencia. ¿Hay realmente gente o autores que lo denuncian con frecuencia o no? El año pasado hemos cerrado con 17 casos, con 17 procesos de conciliación y arbitraje en sede administrativa, ¿no? A la fecha tenemos 6. Entonces, lo que nosotros realizamos es socializar todos los mecanismos que tienen los autores y las autoras para activarlos, ¿no? O sea, el desconocimiento es la principal causa y es por eso que el CENAPI está trabajando con potencia en los spots, difusión y también se brinda el asesoramiento personalizado al usuario en todas nuestras oficinas. Diputado, usted que ha estado permanentemente reunido con artistas, con músicos, seguramente escritores, ¿no es cierto?, que sienten el impacto de la piratería en sus bolsillos, porque es ahí finalmente donde más se siente, ¿no es cierto?, cuando no pueden ganar lo que por justicia les corresponde por todo su trabajo creativo y todo aquello. ¿Usted considera que los artistas están conscientes de la protección legal que tienen? ¿Están algo desinformados? ¿O qué les desalienta para no hacer la denuncia y los procesos que deberían, siendo que las normas están y que podrían hacer prevalecer su derecho? ¿Qué los ahuyenta de esa posibilidad? Por supuesto que, a ver, eso está primero relacionado con lo que nos decía la doctora, pero ahí nos podemos dar cuenta que hay un vacío legal. Porque mira, en todo caso, yo, artista, tendría que demandar a cada uno de los vendedores de CDs, por ejemplo. Porque yo entiendo que lo que se refiere es en estos problemas grandes cuando yo, artista, le he robado, por ejemplo, la canción o el ritmo a otro artista y hay de arbitraje. Claro. Pero el tema y lo que realmente flagela al bolsillo, no solamente del artista en el tema musical, sino al escritor, es los minoristas, es lo micro, ¿no? Lo que tenemos a diario, que nosotros y consumimos muchas veces, nosotros que criticamos esto, hemos caído también en el error. ¿Usted qué cree que se debería hacer? Yendo a su ejemplo, diputado, a ver, hay un vendedor en la esquina de CDs piratas, yo soy artista y está vendiendo mi CD, que acabo de producirlo, está a la venta. ¿Cómo debería yo enfocar la demanda? ¿Y cómo debería encararse desde la Fiscalía, desde la justicia la misma? A ver, y eso es lo que le decía a un principio. El artista no puede ponerse, ¿no?, a denunciar a cada uno de los vendedores. No, pero no debería ser que denuncie a uno y ser la justicia, las autoridades, las encargadas de seguir todo ese hilo, ese conducto, esa cadena, hasta llegar a la cabeza. Yo creo que es al revés. Al revés. Debería ser la justicia por norma. Porque tenemos la ley establecida el día de hoy, ¿no? Entonces, la Fiscalía, mire, por ejemplo, yo escucho permanentemente que, por ejemplo, la Intendencia hace batidas a todos estos vendedores de CDs y se dedican a confiscar, por ejemplo, películas pornográficas. ¿Por qué no se podría delegar ese mismo trabajo y que las intendencias hagan ese control de que no se vendan, por ejemplo, de artistas bolivianos, para hacer algo más pequeño? Porque si no, tendríamos que clausurar o prohibirles la venta de absolutamente todos los CDs, porque también es plagio, ¿no es cierto? Entonces, el artista, yo como artista, siguiendo el ejemplo que daba la doctora, o el mecanismo, si yo quiero evitar que esa persona venda mi CD, o por lo menos recibir la remuneración que me corresponde,
¿no? Entonces tendría que ir a denunciarle a esta persona, a esta otra persona, a esta otra. Voy precisamente con la doctora Gabriela Nancía para que nos explique un poco lo que usted acaba de observar, diputado. A ver, ¿cómo debería proceder el artista o el creador de un producto cuando está viendo esto, que se está vendiendo lo suyo pirateado en las calles? Claro, precisamente si bien el destinatario final sería el consumidor, obviamente existe un medio, ¿no? Esta es una red, ¿no? Es una red donde existe un monstruo, me imagino que es un paraguas normativo, existe un paraguas normativo, sin embargo existe una persona quien articula a los distribuidores, ¿no? Entonces obviamente ha existido, por razones éticas y de confidencialidad, no se pueden revelar datos, pero en líneas generales voy a poner el ejemplo, ¿no? Entonces un autor, en Cochabamba sucedió este caso, ¿no? Un autor ha descubierto que X fotocopiadora reproducía sin su autorización su texto, ¿no? Entonces, aparte de que la copia no autorizada es una vulneración al derecho de autor, se puede identificar a quién es la persona, el ente global que no sé, pone a disposición del público en general las copias no autorizadas. El distribuidor, ¿no? El distribuidor general, que en realidad sería el punto focal para identificar a la persona que lucra indebidamente, porque obviamente los vendedores minoristas no ganarán más de 1 o 2 bolivianos porque es un trabajo también arduo, ¿no? Sin embargo, obviamente el autor genera conciencia a la persona que distribuye, ¿no? Que lesione su obra, su bien jurídicamente protegido, entonces lo lesiona y de esta forma se puede evitar. Obviamente el autor también tiene los mecanismos, no puede llegar a conciliar con esta persona y decirle, bueno señora, estas copias no son lícitas, entonces pueden llegar a distribuir las copias verdaderamente lícitas, ¿no? Entonces es un tema de conciencia, todo está en la concientización y en los mecanismos de información, porque el tema de la piratería, como decía bien hace rato, es un monstruo, ¿no? Y debemos atacarlo. Así es, doctora. Bueno, entre los distintos tipos de piratería que existen, la piratería cibernética es una de las que más fuerza ha tomado en los últimos años. ¿En qué consiste esta? ¿Cuánto daño causa? ¿Y cómo abordarla de la misma forma que a la piratería tradicional? Son respuestas que las encontraremos en el segundo bloque de Hora 23. Vamos con Mariela en las redes sociales y ya volvemos. Así es, estamos abordando un tema fuerte, un tema actual, un tema que se da todos los días en nuestro país y hoy lo estamos tocando en Hora 23. Nuestros invitados tienen mucha más información que brindarnos en el segundo bloque, pero ahora gracias a la tecnología que es tan maravillosa nos vamos a transportar hasta sus hogares a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo una vez más, Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23 Bolivia. Veamos las opiniones que nos llegan a nuestras redes sociales. Mario Castro, está muy mal y debemos tomar conciencia sobre lo que compramos, ya que le cuesta mucho a los productores originales para que luego alguien se aproveche de ese trabajo. Mario Castro, gracias por tu opinión. Maribel, desde hace unos 10 años esta actividad se incrementó drásticamente por la falta de control y se ha convertido en una fuente de ingresos para mucha gente. Muchísimas gracias por sus comentarios, síganlo haciendo durante la pausa, ya regresamos. Plastificado con queratina, 2x1 y de regalo un corte solo con Marcelo Ruiz. Dirección 20 de octubre y Aspiazu. Edificio Aspiazu. Sopocachi, teléfonos 242-3422 y 796-13-518. Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada nos encontramos con la promoción de 2x1. Pagas una y te llevas 2 prendas. Aprovecha esta mega oferta. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. No te la puedes perder. Hora 23 está de regreso y vamos a comenzar este bloque leyendo algunos de los comentarios que nos han llegado durante la pausa. Veamos. Luis Rodríguez nos dice, debería protegerse solo lo nacional. En la opinión de Luis, David Alberto Guerrero Ramírez, es una pena que en nuestro país haya piratería, pero yo creo que eso es un descuido de nuestras autoridades
y también de nosotros. Sigan participando. Vamos al otro set. Bueno, gracias, Mariel. A ver, la piratería en las calles, sí, cada esquina, es impresionante. Y también aquí. Yo creo que muchos de ustedes han visto un video, han bajado una canción, han bajado un video, lo han compartido con los amigos, sobre todo las niñas, los muchachos en la escuela, ¿no es cierto? De repente baja uno y terminan teniendo 50 o 100 o miles al poco tiempo pues, con esa bajada. Es otra forma de piratería. O sea, la piratería no está solamente en las calles, también está en el Internet. Vamos a abordar en este momento ese tema. Paola. Así es, porque el rápido desarrollo del Internet justamente genera esa utilización masiva y no autorizada de contenidos protegidos, ¿cierto? A lo que llamamos la piratería cibernética. ¿Cuánto ha evolucionado en los últimos años? ¿Cuánto se expandió este tipo de piratería? ¿Cuáles son los daños que causa? Y además, ¿cómo abordarla? Las preguntas que nos hacíamos son las preguntas que nos hacíamos antes de ir a la pausa. Comenzamos con usted, doctora Arancibia. En el tema de la piratería informática, cabe decir que gracias a la tecnología también va en desmedro, ¿no? Sin embargo, también existe lo positivo. Lo positivo radica en que el autor, a través del acceso a canales autorizados, también puede recibir regalías por el uso de sus obras, ¿no? Y sobre este tema también tocar el papel o el rol que cumplen las sociedades de gestión colectiva, y convocamos a todos los grupos creativos, ¿no? A cineastas, escritores, etcétera, que pueda conformarse una sociedad de gestión colectiva en el rubro, toda vez que en Bolivia solamente existen 3 sociedades de gestión colectiva y están enfocadas al ámbito musical, que son Asboprofom, Sobodaicom y Abayem, ¿no? Entonces, si hubiera una sociedad, por ejemplo, de escritores, de cineastas, etcétera, también podríamos articular los medios o quizás asesorarlos para que se constituyan y puedan recibir regalías por el uso de sus obras. Y obviamente es más en el tema de la articulación es más fácil coordinar con una sociedad de gestión colectiva que firma convenios de reciprocidad en todo el mundo. Es decir, que existen nuestros homólogos en otros países, ¿no? Entonces los lineamientos del derecho de autor también son universales. A propósito de lo que dice, a ver, esta ley de derecho de autor viene de 1992, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, dudo mucho que establezca con precisión alguna referencia a las plataformas cibernéticas que hoy en día prácticamente tienen copado todo el mercado mundial. Habrá también la necesidad quizá de adecuar las normas, actualizarlas, de manera que esto del Internet, de todas estas nuevas plataformas sean parte y estén absolutamente precisadas en la ley. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos, tanto sociedad civil, organismos estatales, etcétera. Debemos trabajar en beneficio del autor y de todo el mundo creativo, todo el sector creativo que apoyan al desarrollo cultural y económico de nuestro país. Diputado, ¿cómo ve usted que se viene desarrollando este tipo de piratería a través de este medio, del medio cibernético, donde una de las primeras diferencias que existe con la piratería tradicional es que la mayor parte de esta piratería en realidad no tiene un fin comercial? Sí, efectivamente, pero además un apunte ahí, los seres humanos, y no solamente los bolivianos, sino somos muy buenos, ¿no? Y muy creativos para ver la forma de cómo vulnerar lo establecido. No, y en este tema cibernético hay un montón de programas, ¿no? En el Internet que nos sirven justamente para hackear aquellos portales que tienen justamente este tema ya que tienen un arancel o un costo. Canal de YouTube, por ejemplo, hay como 5 programas, ¿no? en el Internet que te sirven para hackear a este canal de YouTube y puedas bajar sin ningún costo, además, solamente lo que te... No, pero si basta ponerle una palabrita, no voy a decirles cuál, basta ponerle una palabrita y listo, ya uno puede bajar lo que le da la gana, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, y eso es a lo que también hay que trabajar. Efectivamente estamos con una normativa bastante obsoleta, que es la que usted mencionaba de 1992. Ahora en el nuevo Código de Procedimiento Penal que se va a abordar en las próximas semanas en el
legislativo, se trata de ahondar un poco más. Ya no es solamente como el día de hoy el que se llama en la ley 1768 un acápite específico de las sanciones. Se trata de desglosar un poco más, pero eso no exime de que tengamos una normativa específica para proteger a todos los autores en nuestro país. Bueno, y es un fenómeno muy interesante esto del internet, ¿no? Porque recuerdo que cuando un periodista fue a hacer una nota con los vendedores de los CDs truchos y demás, se le quejaron. O sea, está bajando algo de nuestra venta, porque muchos están viendo directamente en el internet, o se están bajando la música del internet. Vaya, o sea, al parecer a la piratería de calle va a terminar matándola antes el internet, la web, que la aplicación, evidentemente, como corresponde a las normas, porque es muy difícil en todo el mundo, el problema está. Diputado, a ver, yo voy con usted porque usted es diputado, ¿no? Y el Poder Legislativo evidentemente tiene la facultad de crear las leyes, las normas para que éstas se complementen a las ya existentes, si acaso no son suficientes para hacer efectiva una lucha, ya sea contra la criminalidad, en este caso la piratería, lo que ocurra. ¿Qué está pasando? Que el Legislativo no pareciera ver esto, tener el diagnóstico claro, pero todavía no salen las normas más precisas sobre el tema. Lo que pasa es que no es el legislativo como legislativo, somos algunos legisladores que nos ocupamos de estos temas que nos parecen muy importantes para mejorar las condiciones de vida. Y lamentablemente usted está hablando el día de hoy con un legislador opositor. Y claro, y no es el hecho de que queramos politizar el programa, ni mucho menos, pero hay una realidad que lamentablemente los opositores hasta el día de hoy, en los 3 años que vamos, de todas las normativas que hemos presentado, si se ha aprobado una es mucho. Entonces esa es la realidad, por eso yo le decía, hace falta... no está funcionando bien. Hay una mayoría, en la Asamblea. hay una mayoría que tiene el movimiento al socialismo, que es el partido en función de gobierno, que lamentablemente frena las iniciativas que se tienen por parte de los legisladores de oposición. ¿Pero hay algún proyecto en particular sobre la piratería en este momento en el legislativo, o todavía no se ha presentado ningún proyecto? Todavía no se ha, por lo menos lo que conocemos en esta gestión legislativa, no se ha trabajado. Sí estamos tratando de enfocarnos a nivel muy particular en el trabajo que realizamos nosotros para tratar de mejorar la legislatura que se tiene el día de hoy. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer además en el Código de Procedimiento Penal, en referencia a este tema de la piratería, el endurecimiento de las sanciones. No va a resolver el problema, lamentablemente, lo sabemos, pero hay que empezar por algo. Debemos poner todos, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que hacemos un llamado a absolutamente todos los parlamentarios para que también le pongamos énfasis en esto. En el tema cibernético que decía usted, por ejemplo, el gobierno nacional ha creado ahora una unidad de control de redes sociales y todo aquello para ver el tema, justamente del tema del internet, todo lo que se trabaja en ello. Y estas cosas deberían aplicar el tiempo más allá de perseguir a los que les hacen un meme o no, sino en ayudar a la sociedad civil en su conjunto. Definitivamente hay que luchar contra este delito que es la piratería, diputado, porque se ha visto que está relacionado en muchas ocasiones con otras organizaciones delictivas que generan incluso otro tipo de delitos como trata y tráfico de personas, tráfico de drogas, estafas a través de tarjetas de crédito y demás. Delitos muy serios. Y esos comerciantes que vemos de aquellos productos pirateados, en muchas ocasiones solamente son la fachada de redes amplias y mucho más complejas. No, claro que sí, la piratería está en todo sector. Hablaba hace un momento de que China, por ejemplo, es uno de los países que tiene más... El primero en el mundo. Pero dígame si Bolivia no compra productos piratas de Chile o de China. Por supuesto que sí, entra por contrabando y absolutamente yo creo que en un momento de nuestra vida, por lo menos productiva, hemos tenido algún producto pirata. Pero seamos absolutamente realistas. Lo que pasa con el mercado chino, y esto aplica para prácticamente todos los países, va uno, se compra un producto genérico, puede ser un celular como este, yo le puedo poner la marca Víctor Hugo Rosales, o sea, me dan esa opción en la China. Sí. Yo le doy un producto, usted póngale la marca que quiera, no, el producto es suyo, haga con él lo que quiera, y evidentemente hasta en la misma China, en la misma capital de China, han encontrado una tienda, pero una imitación perfecta de Apple. Entonces está absolutamente claro que China, que tiene una de las medidas más duras de lucha contra la piratería, sigue siendo víctima y el líder de la piratería a nivel mundial. Qué difícil que es luchar contra este mal. ¿Usted coincide en que deberían endurecerse las penas como una forma de enfrentar con más firmeza esta lucha? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Consideramos que el endurecimiento de las penas va a aportar a que
mayores grupos creativos se animen a seguir produciendo, ¿no? Y de esta forma se otorgue mayor seguridad jurídica en el tema penal, ¿no? En el tema punitivo. Al momento, por la información que ustedes manejan en el SENAPI, ¿se conoce ya de personas que hayan recibido alguna sentencia, ya sea por vender estos CDs o libros en las calles o por ser los grandes distribuidores, como usted misma diferenciaba hace algunos momentos? Eso, al respecto ya corresponde a la vía ordinaria judicial resolver este tema, ¿no? Tomando en cuenta que el artículo 65 de nuestra ley es totalmente claro al establecer que cualquier posible infracción, vulneración al derecho de autor se resuelve en esta vía, ¿no? Entonces debe seguir las instancias que corresponden. Hace un momento hablábamos del tema de las denuncias, en el anterior bloque en realidad, doctora. Este programa está realizado justamente para informar a todas las personas respecto al tema de la piratería. Para quienes en determinado momento decidan realizar una denuncia acerca de este delito, ¿cómo se debe realizar? ¿Por qué medios? ¿Tienen algún número, alguna línea telefónica, las direcciones? Claro que sí. El activar un procedimiento de conciliación y arbitraje es bastante simple, ¿no? Solamente necesitamos una carta o memorial dirigida a la Dirección de Derecho de Autor en la que se explique todo lo que hubiera acontecido. Lo más importante es identificar a la persona o a las personas que estuvieran cometiendo esta vulneración o esta posible vulneración al derecho de autor, señalar su domicilio para efectos de notificación. Luego se debe realizar un pago por concepto de acta de conciliación que es de 50 bolivianos, ¿no? Para que se corre en traslado de la denuncia. Y máximo en 48 horas nosotros tenemos la obligación de señalar una fecha y hora de audiencia de conciliación. Entonces, es un mecanismo efectivo, es un mecanismo que acelera este proceso de protección, ¿no? Al autor previo a la vía ordinaria penal. Y está claro definitivamente que el promocionar, como entiendo, han comenzado con esa tarea, los derechos que tienen los autores para hacer prevalecerlos ante las instancias de ley va a ser importante, pero también trabajar a la par en una campaña dirigida a los niños, adolescentes como tal, sobre el impacto, el daño que genera la piratería en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar y en la visión de país que tenemos, ¿no es cierto? Hay algo, diputado, que quiero que usted nos ayude, obviamente, a entender como un problema que quizá dificulta todavía más la solución. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un CD original, quiero ver una película original en casa, ¿dónde lo compro? Le traslado la pregunta y usted que difícilmente me la va a poder responder. Entonces, por más de que yo tenga conciencia de que no quiero comprar un CD pirata, ¿no es cierto? No encuentro el lugar donde comprarlo porque definitivamente la piratería ya los ha matado. Y es más fácil encontrar un CD por ahí y otro. Alguna vez sí he comprado algún CD pirata y debo admitirlo, como muchos de ustedes. ¿Usted, diputado, alguna vez? Por supuesto. Sí, ¿usted alguna vez compró un CD pirata? Bueno, es lo que tenemos al alcance y no tenemos alternativas. Vaya que la lucha se hace más difícil. No, claro que sí. Y claro, y al día de hoy no tenemos ni distribuidoras de música, con CDs original, porque es que no puede competir, ¿no? Una tienda que vende los CDs a 30, 40 o 50 bolivianos con la señora de la esquina que te vende, ¿no? Además de 300 canciones en un solo CD que cuesta 3 pesos. No, por eso permítanme que otra vez vuelva atrás. Este es un delito que está tipificado en el Código Penal. Lo hemos mencionado casi todo el programa. Y por lo tanto, de oficio, el Estado debería actuar. Claro, yo entiendo el procedimiento que nos explica la doctora, que es un poco lo que el autor debería hacer. Pero si las autoridades en nuestro país, como por ejemplo esta institución, el SENAPI, conoce y conocemos todos de que se está en este momento llevando adelante el delito de la piratería y de la distribución, ¿por qué como Estado no actuamos? Y tenemos que esperar que el autor, ¿no? O aquella persona que se siente afectada recién presente la denuncia y recién se actúe. Es por eso que le decía, me pueden decir que falta de personal, que los fiscales no pueden estar en ese tema, pero se está cometiendo un delito. Doctora, ¿cómo respondemos acá al diputado? Al respecto, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos, se deben instaurar las políticas necesarias para fomentar la producción nacional, para que se escuche, obviamente en radios, en televisión, etcétera, se
difunda música nacional, se difunda cine boliviano, se difunda, ¿no?, todo el trabajo productivo que existe en Bolivia. Entonces es un trabajo realmente que debemos articular varios entes. Me preocupa que cuando hablamos, doctora, del trabajo de todos, que evidentemente lo es un trabajo integral, a veces termina siendo el trabajo de nadie, porque todos esperan que el otro sea el que reaccione y finalmente ninguno hace quizá o actúa con la eficacia que debería. Yo insisto en que quizás sería muy interesante lo que hablábamos al principio, una fiscalía especializada en la lucha contra la piratería, punto. Esa es la institución responsable y esa tiene que rendirle cuentas al país, a los autores, a todos, porque las demás instituciones fiscalizarán también ese trabajo. Pero quizá sea uno de los vacíos que quizá de este legislativo habrá que proponer que bueno, sean llenados. No, por supuesto que sí, y lo comentábamos extra cámaras. Por ejemplo, el día de hoy se está trabajando en una normativa que delegue competencias a los gobiernos municipales para poder controlar la venta de la ropa usada. Por ejemplo, que se considera también contrabando, piratería, póngale el nombre que quiera, pero se está trabajando en esa normativa. A lo mejor se podría aplicar algo similar en el ejemplo que usted ponía para que a través de, no sé si de las intendencias, porque además hay un poco de más personal que en las instancias del gobierno nacional y central para poder controlar esto, ¿no? Por eso yo le decía hace un momento que, y lamentablemente no se respondió la doctora, o sea, ¿por qué el Ejecutivo, por qué estas instancias que tenemos que van a proteger al autor, esperan que sea el autor el que vaya a sentar la denuncia cuando conocemos? Sabemos dónde hay aquí en la Illimani, en la Tumusla, en la Tiquina, aquí en la calle Comercio, por dar un ejemplo solo de la ciudad de La Paz, ¿no? Doctora, a propósito, ¿pueden actuar de oficio como Senapi? Claro, al respecto, aclarar que existen ciertas limitaciones normativas. Nosotros tenemos un decreto de creación, que es el Decreto Supremo 27938, modificado parcialmente por el 28152. Obviamente nosotros tenemos un techo. Solamente debemos actuar dentro del marco de nuestras funciones y atribuciones. No podemos tomar alguna atribución que no nos compete. Entonces también existe una limitación. Pero una de sus atribuciones es defender los derechos del autor, si no es la principal. Y estamos viendo que se están vulnerando los derechos del autor. Puede que tal vez no sea específico de ustedes, pero tenemos pues a la misma Fiscalía que también, al ser un código penal... Yo creo que la falta de precisión sobre las funciones ya ejecutoras, ¿no?, los brazos operativos para terminar con este mal, que creo que estamos coincidiendo todos, está faltando. Y bueno, con ello la lucha será seguramente más efectiva. Así es. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos datos respecto a lo que es la piratería de los libros para comprender un poco cuánto daño hace todo esto a nuestro país. Santa Cruz es un departamento que tiene alrededor de 2 millones de habitantes aproximadamente y tan solo 5 a 6 librerías en ese departamento. El resto son prácticamente papelerías que están camufladas bajo este nombre porque hace mucho daño a lo que son las editoriales, la piratería de los libros. En los últimos años se han cerrado más de 15 editoriales, Víctor Hugo, en todo el país. Y además, como existe tanta piratería, las editoriales tienen que producir menor cantidad de ejemplares. Y a menor cantidad, obviamente, suben los precios. Bueno, y nosotros exigimos resultados a la selección, ¿no? Cuando nuestros deportistas salen afuera. ¿Cómo es posible que se dé? Porque nosotros aportamos a eso, porque definitivamente nuestros chips los tenemos ya averiados, ¿no? Y nos hacen actuar mal, porque al comprar piratería, un libro pirata, un CD pirata, al comprar ropa pirata, todo pirata, que lo económico no importa que sea usado, evidentemente estamos matando a nuestra industria, matamos nuestra conciencia patriótica, nuestras aspiraciones como país, y ahí esos son los resultados. Yo creo que está mucho en lo conciencial, por un lado está la efectividad de la ley, de la norma, y lo otro está aquí en los bolivianos para respetar realmente lo boliviano pesa y lo demás. Pero, a ver, no, adelante, sí, sin ánimo de contradecir lo que yo mismo digo, ¿no? Porque, a ver, además de esos dos aspectos que me parecen fundamentales que usted marca, hay uno que tenemos que tomar en cuenta y al final el que va a comprar el contrabando también lo toma en cuenta, que es la economía. Y ahí ese es otro tema que seguramente podemos tener otro momento para debatirlo, pero, a ver, pongámonos en la realidad también de un ciudadano de a pie, ¿no?, que tiene un producto nacional, pongámosle cualquier ejemplo, que le cueste, no sé, pues 50 bolivianos.
Y es una persona que tiene el salario mínimo, la esposa ama de casa, 4 hijos y que apenas le alcanza. Y ese mismo producto que le cuesta 50 bolivianos en lo nacional, lo encuentra lamentablemente en lo pirata y todo en 10 o 15 bolivianos. Entonces también hay que ponernos en la realidad. O sea, es todo un conjunto que tenemos que analizar. Un precio elevado de bienes culturales. Hay que hacer algunos sacrificios. Absolutamente para de acuerdo. Hacer prevalecer la norma, que es la que definitivamente marca el destino que por el buen camino va a conducir al futuro de un país. Pero además ajustarnos también, ¿no? Los mismos también nosotros a la realidad que tenemos. Así es, bueno, ¿no? Cierto. Todo con equilibrio. Con equilibrio, por supuesto. Ya nos vamos, nos dice nuestro productor, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, diputado Norman Lazarte, de Unidad Demócrata, por el departamento de Tarija, por sus aportes, y esperamos tenerlo ya en otro momento para hablar de este y otros temas. Muchísimas gracias y permítame además mandar un saludo a todos. Rapidito, que estamos con los segundos ya contados. De verdad, muy contento de poder participar, pero además con la seguridad de que vamos a trabajar en este tema y es el compromiso que lo asumimos. La próxima lo voy a invitar para que me cuente su proyecto que va a presentar al legislativo sobre el tema. Amén. Ok, vale. Y gracias a la doctora Gabriela Arancibia, profesional en Derechos de Autor del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Muchas gracias por ilustrarnos sobre el tema. Los agradecimos somos nosotros. Invitamos a toda la población en general a informarse, ¿no? A informarse sobre el derecho de autor, los derechos conexos y los mecanismos que tienen como autores y autoras para defender sus derechos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Y así llegamos a la recta final de Hora 23. Agradecerles a todos ustedes por su participación esta noche. Nuestro reencuentro mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Paula, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Adiós, Mariel. Bueno, gracias, Mariel. Sé que es difícil, porque cuando es barato, evidentemente, nos es más atractivo, más allá de la calidad, pero le hacemos daño a nuestro país cuando compramos todo pirata. Basta de la piratería. Los invitamos a que mañana nos acompañen en otro programa de Hora 23, danzas sensuales, expresiones artísticas que están prácticamente caracterizadas por movimientos corporales únicos y propios de ellas. Habrá muchos que mañana no tendrá mucho sueño, se los puedo asegurar. Programa de viernes. Eso. Fuerte abrazo, Bolivia. Chau. Adiós, amigas bolivianas. Hasta mañana. Hora 23.